Familia, hoy quiero leer con ustedes el Salmo número 8. Este salmo me bendice, yo creo que les va a bendecir también a ustedes. Salmo 8, son 9 versículos. Fíjate cómo dice. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es el Salmo número 8. Es una belleza este salmo. ¿Quién lo escribió? Lo escribió el rey David. Esta obra literaria, familia, es una reflexión sobre la grandeza de Dios. Dice que su nombre es glorioso en toda la tierra. Lo cual significa que Dios mismo es glorioso en toda la tierra porque el nombre representa a quien lo lleva. Entonces Dios es glorioso en toda la tierra. Aquí dice que Dios ha puesto su gloria sobre los cielos. Cuando tú encuentres en la Biblia ese término de los cielos, esto alude al lugar más alto, a la posición más alta, la de máxima autoridad, pues Dios es tan grande que pone su gloria no en los cielos, sobre los cielos. Así de grande es Dios. Y que es tan grande Dios que puede fundar incluso una fortaleza partiendo de la alabanza que brota de los labios de los niños. ¡Ey! ¿Qué más frágil que un niño? Pues aún de la fragilidad de un niño, Dios puede fundar una fortaleza. Así de grande es Dios. Ahora, tal vez aquí entre nosotros haya alguien que tú te sientes muy frágil, muy vulnerable últimamente. Dios es tan grande que aunque tú te sientas frágil y vulnerable, Él puede hacerte fuerte para que enfrentes cualquier cosa que estás viviendo. David está asombrado al ver la maravillosa creación de Dios. Cuando veo tus cielos, dice, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, David está de veras asombradísimo de ver la creatividad, la majestad, el poder de Dios para crear todo lo que existe. Pero en esa reflexión acerca de la creación y de la grandeza de Dios, David repara en algo más, en el hombre. Un ser creado poco menor que los ángeles, pero coronado de gloria y de honra, a quien Dios le dio autoridad sobre todo lo que ha creado. Y empieza David a pensar en el ser humano y ahí es donde David se hace esta pregunta: ¿qué es el hombre? Y de esta pregunta surge el título de nuestra serie este mes. ¿Qué es el hombre? Quiero que leamos la pregunta otra vez considerando el contexto que lo rodea. Dice, Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites.
O sea, David está contemplando la creación, está asombrado del poder y la majestad de Dios y luego piensa en el ser humano. David se pregunta, ¿qué es el hombre? Y esta pregunta no cae en el ámbito biológico porque no está preguntando cómo está formado, cómo está constituido, cuántas células tiene, cuáles son las partes de su cuerpo. O sea, no cae esta pregunta en el ámbito biológico ni en el antropológico. No está hablando de que si se casa, que si no, que si tiene hijos, cómo vive. Quizá ni siquiera cae esta pregunta en el ámbito filosófico. Esta pregunta cae más bien en el ámbito teológico, porque dice, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Eso es lo que tiene asombrado a David. O sea, ese Dios grandioso, capaz de crear todo lo que existe, piensa en el hombre. Y no nada más piensa en él, viene y lo visita. La pregunta, ¿qué es el hombre? En realidad debería expresarse así. ¿Qué es el hombre ante los ojos de Dios? Esa es la pregunta. Ahora, la palabra hebrea que se traduce hombre aquí en este salmo es enos y también podría traducirse humanidad. La pregunta ¿qué es el hombre? También podría expresarse ¿qué es la humanidad? Y más propiamente sería ¿qué tan importante es la humanidad ante los ojos de Dios? ¿Qué tan importantes somos los seres humanos ante los ojos de Dios? Ahora, esta pregunta cobra mucha relevancia en estos tiempos porque el ser humano está como reduciéndose de la gloria que Dios le dio a cosificarlo, convertirlo tan solo en una cosa. Te lo explico. Por ejemplo, al bebé en el vientre de su madre se le llama producto, se le llama feto. Es una manera de cosificarlo. Por eso es fácil abortarlo, porque se le cosifica, es una cosa nada más. A la madre se le está empezando a llamar persona gestante. Ya no es madre, porque el término madre conlleva cierta dignidad, cierto honor, cierta honra, cierto valor. Persona gestante. Esta pregunta, ¿qué es el hombre ante los ojos de Dios? Cobra total relevancia en estos tiempos porque están creciendo en auge algunas filosofías totalmente antihumanas, como por ejemplo el ecologismo, donde se considera al hombre el principal problema ecológico. Y hay frases como esta, es que el ser humano es la peor plaga que puede tener este planeta. Y gente se traga esa mentira y luego la repite y la vive y la cree. Esta pregunta es muy importante porque están creciendo estas filosofías antihumanas como el feminismo, el abortismo, el transgenerismo, la ideología de género, las cuales inhiben la reproducción humana. Son filosofías antihumanas. También hay otras filosofías como el transhumanismo que dice que el hombre de hoy, tú y yo, el Homo sapiens, vamos a ser los changos del futuro. Que en el futuro los seres que van a existir ya no se van a llamar humanos, van a ser transhumanos, van a voltear a la historia y van a pensar en ti y en mí, así como tú y yo vemos a los changos, ellos nos van a ver a nosotros, según estas filosofías. Y la cuarta revolución industrial, donde los científicos están modificando a los seres humanos, haciendo pruebas para fusionarlos con máquinas. ¿Sabías tú que esta semana Elon Musk ya insertó un chip en el cerebro de un ser humano y dice que se está recuperando bien? El objetivo es que haya una fusión entre el hombre y la máquina. Y el objetivo final es que en el futuro cercano el ser humano exista independientemente de su cuerpo biológico. Quieren que tu conciencia, tus recuerdos estén en la nube, ahí en el internet, y que puedan descargar toda tu conciencia, tus sueños, tu esencia, tu ser en un robot. De tal manera que tú puedas seguir existiendo aunque ya no tengas cuerpo. Así de locos están. Pero cuando tú y yo tenemos una visión clara de cómo Dios ve al ser humano,
de quién es el ser humano para el Dios que lo creó. Entonces lo que tú y yo vamos a descubrir es que el ser humano no es una cosa que puedes abortar, no es una cosa que puedes modificar, no es una cosa que puedes mutilar, no es una cosa que puedes transformar o modificar. Vas a entender y descubrir que el ser humano tiene dignidad ante los ojos de Dios. Y sobre todo vas a descubrir la dignidad que tú tienes ante los ojos de Dios, independientemente de lo que los demás a lo largo de tu vida te han hecho sentir y te han dicho, si te han dicho que no sirves, que no sabes, que hazte para allá, que me estorbas, tú vas a descubrir que tú eres importante y valioso en los ojos de Dios, tienes una dignidad delante de los ojos de Dios. David dice, Salmos 8, 3 al 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Entonces David reflexiona y dice, cuando yo veo lo impresionante de la creación y veo lo grande que eres tú, Dios mío, inmediatamente me surge la pregunta, ¿qué es el hombre para que le des tanto? Y después de mucha reflexión, David entendió lo siguiente, que va a salir aquí en la pantalla. El ser humano es muy importante para Dios. El ser humano es muy importante para Dios. Ahora repítelo cuando cuente 3. 1, 2, 3. El ser humano es muy importante para Dios. ¿En base a qué David llegó a esta conclusión? Número 1. En base a que Dios lo tiene en su memoria. Ahora, yo no sé si alguna vez tú recibiste un mensaje de cumpleaños de parte de alguien que tú admirabas, tu maestro de la escuela o alguien te mandó un mensaje, te escribió. No sé si alguna vez alguien importante para ti recordó tu nombre y dijiste, ¡ay, se acordó de mi nombre! Y te asombró el hecho de que él te recordó o se tomó el tiempo para escribirte un mensaje. El otro día estaba yo checando un video de Agustín Laje, era su cumpleaños y Agustín Laje dice, miren nada más, Javier Milei me escribió un mensaje de cumpleaños. O sea, estaba asombrado que el presidente de su país le escribió un mensaje de cumpleaños a él. Bueno, más o menos algo así sintió David al pensar que Dios tiene al ser humano en su mente. Y entonces David se preguntó, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que tú, siendo un Dios tan grande, pienses en él y te importe lo que el hombre hace o lo que el hombre deja de hacer? ¿Qué tan importante es el hombre para ti que te tomas el tiempo para pensar en él? Eso es lo que David estaba meditando. Y de esto podemos aprender que tú y yo estamos en la mente de Dios. Que a lo mejor hay quien no se acuerda de ti, pero Dios no se olvida de ti nunca. Que quizá hay alguien que te olvidó, que ya no te recuerda, pero ese alguien no es Dios, porque Dios sí te recuerda y piensa en ti. Observa este versículo, Isaías 49, versículos 15 al 16. Dios está hablando sobre Jerusalén, pero de aquí tú y yo podemos aprender algo importante. Fíjate cómo le dice Dios a su pueblo. Le dice, verso 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O sea, Dios está planteando un imposible. Generalmente no, nunca una mujer se va a olvidar del hijo de su vientre.
He conocido mujeres que perdieron un bebé y que 10 años después todavía lloran cuando recuerdan la historia. O sea, no es tan fácil que una mujer se olvide del hijo de su vientre. Y aquí dice Dios, pues aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. O sea, te tengo tatuada, dibujada en mis manos. Delante de mí están siempre tus muros. Dios está prometiéndole a Israel en esta profecía que Dios iba a restaurarlo. Dios le está diciendo, mira, yo no te olvido, no creas que te olvidé. Es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Dios le está diciendo, mira, se puede olvidar una madre de su hijo, pero yo de ti no me olvidaré jamás. Yo tengo estipulado el tiempo de tu restauración, pero no estás olvidada por mí, oh Jerusalén. Dios estaba pensando en su pueblo. A veces tú y yo sentimos como si Dios se olvidara de nosotros, pero no es así. Dios nunca te olvida. Eso es lo que David está reflexionando. Y tú y yo sentimos que Dios se olvida de nosotros porque pasa el tiempo y cosas no cambian. Porque pasa el tiempo y no recibimos lo que queremos. Porque pasa el tiempo y sentimos que Dios no nos responde. Pero no es que Dios te olvide. Es que Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. Dios tiene su tiempo para restaurar algunas de las cosas que tú y yo hemos perdido. Dios tiene su tiempo para restaurarnos, para actuar en nuestro favor. No es olvido, es trato de Dios. No es que Dios te olvidó, es que Dios está tratando contigo y aún en la espera Dios tiene objetivos en los que está tratando contigo. Eso que tú llamas olvido es más bien un trato de Dios para contigo. Dios jamás te olvida, eres importante para Dios. Eso es lo que David estaba pensando. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Cuál era el punto de David? El punto es, ¿cómo puede un Dios tan grande y tan impresionante tenernos en mente a los seres humanos? A lo mejor David llegó a esta conclusión porque ya siendo rey y gobernando sobre millones de personas, a lo mejor él decía, pues yo ni recuerdo los nombres de todos los que trabajan conmigo, pero Dios sí se acuerda de mí a pesar de que él hizo todo lo que existe. Y él se siente impresionado de lo importante que es el ser humano para Dios. Ok, ¿en base a qué llega David a esta conclusión? Número 2. En base a que Dios le tuvo confianza al ser humano. David se asombra de cómo Dios le ha confiado al ser humano tantas cosas. Por ejemplo, versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, o sea, tu obra de arte se la confiaste al ser humano. Todo lo pusiste debajo de sus pies, es decir, todo lo que creaste lo pusiste bajo su autoridad. Ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. O sea, todo lo pusiste debajo de la autoridad del ser humano. Ahora, tú y yo podemos pensar un poquito en eso. Tú y yo solamente le podríamos confiar algo valioso nuestro a alguien que es importante para nosotros. Tú no le vas a confiar tu casa, tu carro a un desconocido. Y claro, no le vas a confiar tus hijos a un desconocido. Yo a veces ni confío cómo tratan mi guitarra, no quiero que nadie me la agarre, no confío ni cómo me tratan mi moto, no quiero que nadie me la agarre. Pero piensa por un momento en todo lo que Dios le ha confiado al ser humano. ¿Por qué ha hecho eso Dios con los seres humanos? ¿Por qué Dios nos confió a los seres humanos el planeta que Él creó? Porque cuando le confiamos algo importante a alguien, le estamos haciendo saber a ese alguien que es importante para nosotros. Hey, ahí te encargo mi hijo. Tú no le vas a confiar tu hijo a alguien que no te importa. Tú le vas a confiar tu hijo a alguien que es importante para ti. Ahora piensa en todo lo que Dios te ha confiado a ti. Ahora piensa en todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Ahora piensa en todo lo que Dios ha puesto bajo tu autoridad. Empezando con la vida de tu esposa y de tus hijos, Dios te los confió a ti.
A algunos de ustedes, no a todos, pero a algunos de ustedes incluso Dios les ha confiado la vida de otras personas, no nada más tu esposa y tus hijos, te ha confiado la vida a lo mejor de tus empleados, de tus colaboradores. ¿Por qué ha hecho eso Dios? Porque Él confía en ti. ¿Y por qué confía en ti? Porque tú eres importante para Él. Pregúntate, ¿qué te ha confiado Dios? Piensa por un momento. Dios te ha confiado tu libertad, te dio libre albedrío. Confía que vas a utilizar bien tu libertad. Dios te ha confiado tu propio corazón para que tú lo guardes. Dios confió que tú vas a cuidar tu corazón. No vas a permitir que se te llene de rencor y de basura. Y Dios te ha confiado mucho más. ¿Sabes por qué? Porque tú eres importante para Dios. Si Dios te confió la vida de alguien, es porque tú eres importante para Dios. Él confió en ti. Ahora, si Dios te ha confiado la vida de una persona especial, es porque de verdad eres muy importante para Dios. Si Dios te confió un niño especial, es porque tú eres muy importante para Dios y Él confió en ti. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, ¿qué es el ser humano para que pienses en él? David llegó a la conclusión, el ser humano es súper importante para Dios. ¿En base a qué llegó David a esta conclusión? Uno, en base a que Dios piensa en el ser humano. Dos, en base a que Dios le ha confiado al ser humano muchas cosas. Y número tres y último, en base a esto, Dios lo viene a visitar. Cuando uno lee la Biblia, uno descubre rapidísimo, pronto, apenas ahí en el capítulo 3 de Génesis, el primer libro de la Biblia, que Dios visita al ser humano. Voy a leerte algunos versículos en secuencia para que veas cómo Dios viene y visita al ser humano. Date cuenta. Génesis 3, versículos 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Dios vino a visitar al hombre y a la mujer ahí en el huerto del Edén donde ellos vivían. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Dios vino a visitar a Adán y Eva. ¡Hey! ¿Dónde andan? Y ellos escondidos, jugando a las escondidas con Dios. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que Dios vino a la tierra y vio la humanidad, observó cómo la humanidad estaba viviendo. Dios vino a visitar a la humanidad. Génesis capítulo 11, verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Una vez más, Dios bajando a una ciudad, a visitar una ciudad. Job capítulo 35, versículos 10 al 11. Job está pensando y dice, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo. Ahora, regresando a David, él como todo buen judío, conocedor de la ley de Dios, él conocía estas escrituras. Y al parecer, al meditar en estas escrituras, vez tras vez, David está súper asombradísimo de cómo Dios, siendo tan glorioso y tan grande, tiene la costumbre de venir a visitar a los seres humanos. En su propia ciudad, en su propio hogar, viene Dios a visitar. Salmo 8, verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Tú vas y visitas a alguien que es importante para ti. Ahora, tal vez no estés consciente de esto, pero Dios te ha venido a visitar, literal. Ha habido ocasiones en las que Dios literal te vino a visitar.
Así como cuando fue y visitó a Adán y Eva en el lugar donde vivían, en el huerto. Así como cuando Dios visitó al mundo en el tiempo de Noé y observó que todo el mundo lo único que pensaba era en hacer lo malo. Así como cuando Dios mismo literal vino y visitó la ciudad de Babel donde se construía una torre. O como cuando Dios visitó a Job en su peor tragedia y le inspira canciones. A ti también Dios ha venido a visitarte. Quizá a través de un amigo vino y te visitó y te encontró en tu peor momento y te ayudó. Era Dios visitándote a través de ese amigo. A lo mejor a través de la persona que te trajo aquí. Dios te vio en necesidad, entonces te visitó a través de esa persona que te dijo, hey, vente, vamos a la congre, está bien curada. Y te trajo y aquí estás. ¿Por qué Dios visita al hombre? ¿Por qué? Porque el hombre es importante para Dios. ¿Por qué Dios viene y te visita a ti? ¿Por qué? ¿Por qué no te dejó tirado ahí en el pozo donde estabas? ¿Por qué no te dejó olvidado ahí en el lodo cenagoso de tu pecado? ¿Por qué no pasó de largo y te dejó ahí metido en tu desesperación? ¿Por qué se detuvo a visitarte, a ayudarte, a hablarte? ¿Por qué te tiene aquí aprendiendo de Él? ¿Por qué te está haciendo saber y sentir el día de hoy que tú eres importante para Él? ¿Por qué? Porque te ama. Porque eres importante para Dios. La Biblia registra otro momento en el que Dios vino a visitar al hombre. Y esto sucedió, ¿sabes cuándo? Cuando Jesús vino a este planeta. Cuando el Verbo se hizo carne. Juan lo registró así. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿A qué verbo se refiere? Se refiere a la palabra que Dios pronunciaba cuando estaba creando todo lo que existe. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sea esto, sea lo otro. Y aquel verbo, aquella palabra que Dios utilizó para crear todo lo existente, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está reflexionando en la más increíble visita que Dios ha hecho a los seres humanos. Cuando visitó al mundo a través de Jesús. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Siendo Dios, se hizo hombre para visitar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano es importante para Dios. Porque tú eres y yo soy importante para Dios. Dios te recuerda, nunca te olvida. Dios te ha confiado todo lo que tienes, muchísimas bendiciones. Dios te visita vez tras vez porque te ama. Ese es nuestro Dios.